Buenos días, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a considerar el libro de Apocalipsis 13:18, que dice así: aquí hay sabiduría. En el libro de Apocalipsis está la sabiduría, está la ciencia, la paciencia, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Pero vamos a empezar considerando el primer capítulo y el primer versículo. ¿Qué es lo que significa Apocalipsis? Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación de Jesucristo. Sabemos que en el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, pero vamos a considerar las primeras 3, que dice: el que lee y el que guarda y que pone por práctica esta palabra. Ponerla por práctica, no solamente leer, oírla, sino también hay que ponerla por obra. Son cosas importantes del libro de Apocalipsis. Pero para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, dice: hay que estar en el Espíritu Santo. Hay que estar en el Espíritu Santo. También el libro de Apocalipsis declara que Jesucristo es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Dice que Juan, el amado, que cuando vio al Señor Jesucristo, dice que cayó como muerto, mas el Señor Jesucristo con su diestra lo levantó. Pero lo importante de este libro de Apocalipsis no es mostrar solamente el futuro, está hablando de un presente, que es Jesucristo el Señor. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo el Señor, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del Dios de Abraham, estamos hablando del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Pero si nosotros no entendemos que Jesucristo es el Dios Trino, no vamos a entender nada. Y esto lo revela la persona del Espíritu Santo Dios. El Espíritu Santo Dios muestra toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Recordando en Hechos capítulo 1, versículo 7, dice que el Señor Jesucristo le ordenó que no se movieran de Jerusalén hasta cuando no se han revestido del Espíritu Santo. Ellos esperaron 40 días y esos 40 días se hizo manifiesto la presencia de la persona del Espíritu Santo, y cada de los discípulos que estaban en aquel aposento alto, todo hablaba en diferentes lenguas. La primera señal de una persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Bueno, esos son los puntos iniciales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es tener al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay Evangelio. Como también podemos decir, sin Jesucristo no hay Dios. Porque Jesucristo, como dice Hebreo, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesucristo es la sustancia del Padre. Siendo Jesucristo la sustancia del Padre, es la esencia importante del Dios Todopoderoso, Jesucristo, su Hijo. Es lo más importante para Dios Padre, es la esencia de su Hijo Jesucristo el Señor. Entonces, si nosotros leemos también Salmo, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que el Padre demanda que nosotros debemos honrar a su Hijo. Si nosotros no honramos a su Hijo, no tenemos al Padre. Es una cosa totalmente segura. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos honrar al Hijo sin el Espíritu Santo? Es imposible. Tenemos que tener al Espíritu Santo para honrar a Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cuál es el asunto?
Sin el Espíritu Santo nada, absolutamente nada podemos hacer. Y el libro de Apocalipsis eso hace. A través del Espíritu Santo comienza empezando a mostrar toda la gloria de Jesucristo al Señor. Como alfa, omega, el principio y fin. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo es el Dios de Abraham. Jesucristo es el Dios de Isaac. Jesucristo es el Dios de Jacob. Y eso todo se consigue a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder llegar a ninguna parte. Pero lo importante es entender. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es la riqueza. Nuestro Jesucristo es la esperanza. Jesucristo lo es todo para nosotros. Él siempre va a estar pendiente de nosotros, está con nosotros y va a estar siempre con nosotros hasta el tiempo del fin, el fin de los tiempos. Y eso nosotros debemos estar realmente capacitados a través de la persona del Espíritu Santo Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, estamos viendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los 24 ancianos, y los 24 ancianos sabemos que los 12 primeros representan a las 12 tribus de Israel. Y los otros 12 son los 12 apóstoles. Y ahí se constituyen los 24 ancianos. Eso es importante entender. Que sin Jesucristo no somos nada. Y Jesucristo le habla a las 7 iglesias. Y a las 7 iglesias les dice así. Que tienen que poner oído a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Importante eso, es importante entender lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo, aleluya, ministra la gloria de Jesucristo Señor y muestra la gloria de Jesucristo Señor dentro de su iglesia. Cada iglesia, de las 7 iglesias, hacen una sola iglesia. La iglesia perfecta, la esposa del Cordero. No que la iglesia esté dividida, no. Las 7 iglesias representan una iglesia, la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero cumple esos 7 requisitos. Y el requisito más importante que cumple la iglesia, que es la única, es que le pone atención a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo declara muy fuertemente que todo pecado al hombre va a ser perdonado, pero ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo va a ser perdonado. Nada, ni este siglo ni el venidero. Imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que glorifica a Jesucristo Señor. Recordemos que el apóstol Pablo quiso poner por sobre alto toda su sabiduría. El apóstol Pablo es el apóstol de la iglesia, el apóstol, un hombre constituido por Dios, un hombre que ciertamente le servía al Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero Dios muestra su palabra que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Entonces Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 6, dice así exactamente la palabra del Señor Jesucristo. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y después descendieron a Troas.
El hombre tiene tendencia a hacer su propia voluntad. Nosotros muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero sin el Espíritu Santo es imposible hacer la obra del Señor. Pablo, en un momento, puso manifiesta su conocimiento, su querer, su hacer. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Muchas veces nosotros tenemos tendencia a hacer lo que nosotros queremos. Pero no es así. No es así. Muchos corren sin haberle dicho que caminen. Muchos no han caminado y ya están corriendo. Pero no es así. Primero Dios nos manda a caminar. En ninguna parte nos manda a decir que corramos. No, estas cosas no se corren a la ligera. El libro Apocalipsis apunta a eso. Que nosotros tenemos que obedecer y darle toda gloria, toda honra y alabanza al Señor. Recordemos a Sansón que está en el libro de los jueces, ¿cierto? Entonces cuando Sansón se encontraba en diferentes momentos, entonces decía que Sansón, para poder vencer toda situación difícil, dice que el Espíritu de Jehová descendía sobre él y se manifestaba. El Espíritu de Jehová se manifestaba en Sansón. Yo me imagino que Sansón no tenía una mayor estatura que yo. Yo mido 1,60 m, 62. Pero lo que a Sansón le fortalecía y le daba la fuerza era el Espíritu de Jehová. Esto está en capítulo 13 de Jueces, capítulo 20, versículo 25, capítulo 13, 25. Y después más adelante en muchas partes más manifiesta que cada vez que Sansón tenía que ser manifiesta una lucha, venía el Espíritu de Jehová y se posesionaba de él o venía sobre él y él vencía todo obstáculo. O sea, nunca Sansón venció ningún obstáculo con su propia fuerza. El libro de Apocalipsis es un libro muy bonito, muy interesante, pero ese libro te lleva a toda parte a reconocer que Jesucristo siempre va a ser el primero. Siempre va a ser el primero y siempre va a ser el último. Fuera de Jesucristo no tenemos ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Si tú vas a predicar una palabra, si tú vas a entregar una palabra, reconoce primeramente que es el Espíritu Santo que habla a través de ti. Porque muchas veces nosotros hacemos doctrina de un versículo y no es así. El mensaje de la palabra consiste en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos contienden una situación que no debería ser una forma de contender, pero se contiende. Cuando Abraham vino, y no vino por su propia fuerza, sino vino porque el Espíritu Santo llevó a entregarle el diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec es el prototipo de Jesucristo Señor. O sea, y decimos una cosa, que Abraham le entregó el diezmo a Jesucristo Señor. Pero ¿cuál es el asunto? Ahora, si viene Moisés lo perfecciona un poco más, dando a entender que la persona tiene que tener más cada producto del alimento y todas esas cosas. Él lo perfeccionó un poco más. Moisés lo podía hacer porque era el líder del pueblo de Israel. Lo podía hacer, tenía esa autoridad para hacerlo. Pero el que yo veo en este momento, que Jesucristo es la primicia. Jesucristo es el creador. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Todo está sujeto a Él. No hay nada que no se sujete a Él. Todo. Entonces, si nosotros queremos entender un poco más de la palabra, recibir luz de la palabra del Señor Jesucristo, tenemos que reconocer primeramente que Jesucristo es el Dios, Jesucristo es el Creador, Jesucristo es el Hijo del Padre, Jesucristo, aleluya, que manifestó la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Jesucristo es glorificado a través del Espíritu Santo Dios, y sin eso nada se puede hacer. Yo le invito, hermano, hermana,
que reconsideremos un poco más, porque ninguna persona se va al infierno con el Espíritu Santo, no. La persona que tiene el Espíritu Santo, Dios, en sus vidas, no se va a ir al infierno. No se va a ir al infierno, porque el Espíritu Santo no puede estar en el infierno. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, vas a andar conforme a la palabra de Dios, vas a andar en la obediencia de Dios, vas a glorificar a Jesucristo Señor, como Dios demanda que le glorifiquemos a Jesucristo, a su Hijo. Entonces en este momento yo quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta pequeña luz de la palabra del Señor, y si podemos más adelante ponerla en práctica, y esperando que sea así sea, porque al orar también necesitamos la presencia del Espíritu Santo Dios. Para cantarle al Señor necesitamos al Espíritu Santo Dios. Para adorar a Jesucristo necesitamos el Espíritu Santo Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra riqueza, Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo es nuestro salvador, Jesucristo es que nos provee día a día, es que nos, aleluya, es el Hijo del Dios viviente. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Seamos uno en el pensamiento de Jesucristo. Andemos conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, pasa de mí esta copa. Primer punto. Segundo punto, cuando le dice, Padre, a ti te encomiendo mi espíritu. Aleluya. Y tercer punto, que dice que Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Perfecto. Trinidad perfecto, 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 Dios es perfecto. Jesucristo nuestro Dios, Jesucristo nuestra esperanza. No hay otra esperanza más que Jesucristo nuestra esperanza, hermano. No te desvíes, no te salgas del camino. Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino. Aleluya. Como dijo un pastor, tengo que morir con las botas puestas. Aleluya, aleluya. Padre eterno, oro, Señor, por este mensaje, por esta palabra, Señor Jesucristo, y esperando que los hermanos la reciban conforme al Espíritu Santo, Dios, conforme a tu gloria, mi Señor, conforme a su misericordia, Señor, conforme a la esperanza que nosotros tenemos en usted. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea alabado Jesucristo, Señor, que sea alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones, hermanos.